Ya listo. Entonces, yo creo que ya estamos todos. Vamos a continuar con la clase. Estábamos viendo la definición de matriz. Ya vimos que la matriz es un arreglo rectangular de datos. Habíamos visto lo que era un vector. El vector simplemente puede ser un vector fila o un vector columna. También habíamos hablado que es un escalar, y un escalar no es nada más que un dato. Veamos la definición de matriz. Habíamos dicho que es un arreglo de datos de manera horizontal o vertical que forman un rectángulo. Entonces, nosotros, para poder identificar a las matrices, habíamos mencionado que primero las vamos a llamar con letras mayúsculas, ¿sí? Esa va a ser la primicia cuando trabajemos con matrices. A todas las matrices las vamos a identificar con letras mayúsculas. Sabemos que la matriz contiene un conjunto de información. Cada dato, por sí solo, se llama escalar. Entonces, esto es una fila, que puede ser un vector, fila, esta es otra fila, vector fila. Entonces tiene n vectores fila y tiene m vectores columnas, lo que contiene una matriz. Entonces, ahí nosotros podemos sacar la siguiente definición. ¿En qué consiste esta definición? Kerly, ¿nos ayudas? ¿En qué consiste esta definición? La definición de matriz Kerly. En tener una letra mayúscula, como dice, ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuál va a ser? y tener un escalar también. Ya, correcto. ¿Cuál sería la definición de una matriz? Que tiene que tener un vector, creo que era que decían, ya sea de columna y horizontal. Ya. A ver, Jeremy Gamboa, ¿qué nos puedes decir tú acerca? ¿Cuál es la definición de matriz? Perdón. ¿Cuál es la definición de matriz, Jeremy? A ver, un arreglo rectangular de números que se identifican por una letra mayúscula. Ya. Sí. Bien, listo, gracias. A ver, Macías, ¿cuál es la definición de matriz? Está ocupado, Macías. Vamos con Cristel. ¿Cuál es la definición de matriz? La definición esta es la regla rectangular de m en números dispuestos en m renglones y n en columnas. Exacto, la primera que se da cuenta. Esa es la definición de matriz. Repítelo, por favor. Yo. Sí, por favor. Definición de matriz. Arreglo rectangular de m en números dispuestos en m renglones y n columnas. Listo, gracias. Entonces tenemos, ¿qué es una matriz? Es un arreglo rectangular. ¿De qué cosa? De datos, ¿sí? Dispuesto por m renglones. Aquí están. Y n columnas, ¿sí? Esto es importante que sepan identificar quién es el renglón y quién es la columna en una matriz. Vamos a ver por qué. Nosotros se lee m por n. ¿Qué significa esto de que se lee m por n? Regresando, sí pueden ver el archivito de Excel, ¿no? Sí. Ya. Si nosotros queremos referirnos a este número 37, ¿cómo vamos a decir?
¿Qué significa esto? No, profe, el archivo de Excel no estamos viendo, solo estamos No lo viendo está compartiendo el Excel aún. Ah, ya. Por eso les pregunto. Listo. Ahora sí lo pueden ver. Sí, ahora sí, Sí. profe. Ya listo. En este archivo de Excel, ¿quién me puede decir cómo leen este 37? Que está en C37, o sea, perdón, ¿Qué yo significa puedo ese decir que 37? Usted como dijo de M y N no sería 3 por 7, ¿no? 3 por 7. sería CJ, C como J. Ya, ¿qué significa este 37? 37 son las ventas de calzado del día jueves. ¿O son los... Un escalar. C por J. Ya. Son las ventas de calzado que se hicieron ¿cuándo? El día El jueves, día ¿no? jueves. Día jueves. Bien. ¿O son las ventas del jueves que se hicieron de calzado? ¿Cómo se lee? Ya. Por eso es importante, Son las ventas. por eso es que es importante, déjenme cerrar esto. Por eso es que es importante saber que se lee M por N. ¿Qué significa? Al menos establece lo contrario, podrá disponer. Ah, ya. Esto es de que se lee M, ¿quién es? Los reglones. Los reglones. Entonces vamos, se lee primero, aquí, acá voy a poner abajo. Primero se lee el reglón y después Las columnas. las columnas. Entonces, estos corresponden a los datos del día jueves o las ventas de calzado del día jueves. ¿Qué será este 43 de acá? Las ventas Ventas de tecnologías del día martes. del día martes, ¿sí? Entonces, esta información nos permite poder identificar qué significa cada dato, cómo identificar cada dato dentro de una matriz, ¿sí? Ya cuando nosotros vayamos a estudiar lo que son operaciones de matrices, esta información es muy importante, ¿sí? Vamos a ver, al menos que se establezcan los contrarios, se pondrá siempre los números en una matriz o vector y son reales. Esa es una nota, ¿ya? El vector reglón se le llama el reglón I, es decir, que nosotros en esta matriz, me disculpan, ya listo. Bueno, continuamos. Estábamos conversando acerca de las matrices. Ahorita lo que estamos aprendiendo, hago mucho hincapié en esta partecita, porque es importante que ustedes sepan ubicarse dentro de una matriz en cada elemento y saber cómo se lo identifica, porque cuando vayamos a la parte de las operaciones algebraicas con matrices, manejar esta información es de mucha importancia para poder entender el planteamiento de los problemas. Porque ya cuando vayamos a la parte práctica, nosotros simplemente vamos a dar esto acertado, más o menos como decir, ahorita en este momento estamos aprendiendo las vocales, estamos aprendiendo las consonantes, las letras, estamos recién aprendiendo lo básico, ¿no? Ya cuando vayamos a la parte de escribir, de lectura comprensiva, entonces se van dado por entendido que ustedes ya saben cuáles son las letras, cuáles son las vocales, cuáles son las consonantes, cuáles son las sílabas. Entonces, eso, lo que ahorita estamos aprendiendo es el piso de lo que es una matriz. Saber identificar una matriz, saber identificar lo que es un vector, cómo se llama un vector, cómo se lo identifica un vector. Entonces, ahí, retomando, a los renglones los vamos a identificar con la letra I. Ya las columnas las vamos a identificar con las letras J. Entonces vamos a tener que un escalar, IJ, va a denotar a la ubicación de un elemento de una matriz. Por ejemplo, si yo tengo que A
Aquí voy a poner la letra I. ¿A quién representa? La I minúscula. ¿A quién representa la letra I? El vector reglón. Al Vector reglón. Al reglón, correcto. Al reglón. ¿Y a quién identifica la J? La columna. A la columna, ¿no? Si yo les digo que ubiquen el escalar A 1, 1, ¿a quién me voy a estar haciendo? ¿A qué referencia me estoy indicando? Si digo que me identifiquen el escalar A1, 1. A las ventas de calzado del día lunes. A las ventas de calzado del día lunes, ¿no? Son las ventas de calzado del día lunes. Correcto. ¿Que corresponden a cuánto? A 20. A 20, perfecto. Ahora, si yo les digo de que el elemento 34, ¿a quién corresponderá? ¿A A quién las corresponderá? ventas de tecnología del día lunes. Ya, tenemos dos, ¿no? Tenemos 234, las de tecnología y tenemos a las de celulares. Ujú. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo les digo, ubiquen, les pongo en una evaluación, que eso es lo típico, las ventas de tecnología del día lunes, ¿sí? Ventas de tecnología del día lunes y ventas, si yo le pongo esto y les pongo en las opciones, 12, les pongo la opción 34 y les pongo la opción 20. ¿Cuál ustedes seleccionarían? Dada 34. 34, ¿no? Si les digo que ubiquen el escalar A3, 1 y les pongo aquí las ventas de calzado del día lunes, el A3, 1, estamos hablando, tercera reglón, primera columna. ¿Cuál será la respuesta? Ventas digo- de calzado del De día calzado día miércoles. miércoles. Ventas. De calzado del día miércoles. ¿Por qué decimos esto? Porque estamos ubicándonos, ¿en dónde? En el reglón 3 de la columna 1. La respuesta sería las ventas de calzado del día miércoles. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta por qué es importante manejar esta nomenclatura para lo que son operaciones matriciales? Miren que en este momento ya hemos aprendido algunas cositas. Hemos aprendido primero a identificar lo que es una matriz. Una matriz es un conjunto de datos ordenados de manera rectangular. De ahí tenemos, si estamos hablando únicamente de una fila, nos estamos refiriendo a que tenemos un vector. Esto es un vector fila. Si tenemos una única columna, estamos en un vector columna. Si tenemos un dato único, nos estamos refiriendo a un escalar. Dentro de una matriz, nosotros podemos ubicar cada elemento dentro de una matriz, donde vamos a tener que los renglones van a estar, los renglones o las filas, lo voy a poner acá al lado para que lo puedan también discernir, las filas, los renglones o las filas están identificados por la letra I.
Y las columnas están identificadas por la letra J. Y esto básicamente se lee así. Voy a poner una A, voy a poner letra grande, la A, y ahora con letra chiquita, es I, J. Creo que me exageré en la letra. I, J. ¿Ya? Así es como se lee. Esta es la ubicación. El A significa el número y que nos está haciendo referencia al renglón al cual va a pertenecer y la J a la columna a la cual hace referencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Profe, entonces el A31 no sería, usted puso el día jueves, sería el día miércoles. O sea, no es el El 37, A31. sino el 27. Vamos a ver el A31, ¿a quién sería? Está haciendo referencia a quién? A la tercera fila, ¿no? La tercera fila es los días miércoles, primera columna. Estamos haciendo referencia a 27. Ventas de calzado los días miércoles. Venta de calzado de los días miércoles. ¿Sí? Sí, Lázaro, yo lo decía por lo que allá en la matriz usted subrayó el 37 que estaba abajo del día jueves. Ah, ya no es que ese era el ejemplo de un ejemplo que estaba dando primero. Lo voy a sacar para que no te confundas. Para que no genere confusión. ¿No? Listo, entonces esto es importantísimo manejarlo. Tienen que ustedes manejarlo como se llaman, como saben sus nombres. A ustedes se les preguntan el nombre, contestan inmediatamente. Ustedes no están pensando cuál es el nombre. Entonces, esta es la destreza que deben de alcanzar para manejar estos espectros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Miren que todavía recién estamos viendo la parte conceptual. Todavía no nos estamos metiendo en ejercicios. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, vamos a continuar. Ahora vamos a aprender a identificar los tamaños de una matriz. Vamos a ver cómo se identifican los tamaños de una matriz. Ya sabemos reconocer una matriz, los elementos que intervienen en una matriz y cómo identificar un elemento dentro de una matriz. Ahora vamos a aprender cómo establecer el tamaño, la dimensión de una matriz. Si la matriz es grande o es pequeña. Entonces vamos a tener primero una definición que va apareciendo una matriz cuadrada. Sabemos nosotros que M, en este caso, M representa el número de filas o el número de columnas. Entonces, puede ser también llamada matriz A, M, N. Vamos a poner aquí. Ver esto. M, MN. Lo podemos representar así, como AIJ, como AMN. Entonces vamos a saber de que M va a ser representación a las filas y N va a ser representación a las columnas. ¿Ya? De cualquiera de las dos maneras, para que no se confunda. Entonces, si nosotros estamos hablando de una matriz que tiene igual número de filas e igual número de columnas, vamos a hacer referencia a una matriz de tipo cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a tener aquí, en este caso, imaginemos que nosotros tenemos esta matriz. ¿Cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Para que sea una matriz cuadrada, podríamos decir de que aquí estas son las ventas de, ¿qué? Alimentos. Voy a poner cualquier número. Ya, estas son las ventas de alimentos. Entonces, esta matriz, ¿cuántas filas tiene? ¿Cuántas filas tiene esta matriz? 6 filas. Entonces lo voy a poner aquí con otro color. Un color azul. Este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 filas. Lo voy a poner
este color azul, y tiene, no, 6 columnas, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta es una matriz que tiene 6 filas y tiene 6 columnas. Entonces, esta es una matriz que tiene una matriz A de 6. Voy a poner los mejores. Acá, así, grandecito. Esta es una matriz A con mayúscula. Lo voy a poner de tamaño 12. De 6 por 6. ¿Sí? Esta es una matriz de 6 por 6. Quiere decir que es una matriz que tiene dimensiones cuadradas. ¿Por qué decimos que es una matriz que tiene dimensiones cuadradas? Porque sus elementos de fila y de columna son idénticos. ¿Sí? Esto es una matriz cuadrada. Entonces, cuando M y N son idénticos, vamos a tener una matriz cuadrada. Un ejemplo de esto es una matriz de 2 por 2, que ustedes pueden visualizar en la pantalla. 2 filas y 2 columnas. Ahí tenemos otra matriz cuadrada, este en caso es de una matriz de 3 por 3, 3 filas y 3 columnas, 3 filas y 3 columnas. Entonces, este también constituye una matriz cuadrada. ¿Hasta allí alguna pregunta? No. No hay pregunta. Está fácil, ¿no? Es fácil No, esto. por el momento. Por ahora sí. Es fácil. Ya se van a dar cuenta de que trabajar con matrices es sumamente fácil. Aquí, como les dije al comienzo, el éxito, el secreto es no dejarse acumular la materia. Ahora vamos a ver qué sucede si la matriz no son de igual dimensión. Es decir, tenemos, en este caso, ¿cuántas filas tenemos? ¿Cuántas filas tenemos en esta matriz? Tenemos... Dos. 2 filas, ¿no? 2 filas. Si ven que está representada la primera, ¿quién representa? A las filas o los renglones. Y la segunda representa a las columnas. Esta definición, por favor, grábensela en la mente. La primera definición, o sea, la M o la I, representan a las filas. Y la segunda, la que está acá, representa a las columnas. Esa definición, por favor, hagan una plana para que no se lo olviden, porque eso vamos a utilizar en cálculo de operaciones matriciales, pero a diestra y siniestra. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que ustedes manejen bien estas definiciones para identificar el tamaño de una matriz. No es lo mismo decir una matriz de, voy a copiar esto, acá abajo lo voy a poner, una matriz de 2 por 3, a decir, ¿y por qué es que se movió? De 2 por 3, a decir una matriz de 3 por 2. No es lo mismo decir una matriz de 3 por 2 que una matriz de 2 por 3. ¿Cuál será la diferencia? Que la matriz de 2 por 3, ¿cuántas filas va a tener? 2 filas. Va a tener 2 filas, entonces va a tener... ¿Y cuántas columnas va a tener? 3 columnas. 3 columnas, ¿no? Ya. Esto es una matriz de 2 por 3. Y ahora vamos a ver una matriz
de 3 por 2, ¿cómo queda? ¿Cuántas filas va a tener esta matriz de 3 por 2? 3 filas. 3 filas, ¿no? ¿Y cuántas columnas? 2. Pregunto. Imagínense que son los mismos datos. Este es 2, 3, 3. Aquí sería 2, 3, 3. Y aquí sería 3, 4, 4. Pregunto. ¿Será la misma información que se manejen? La matriz 2 por 3 que una matriz 3 por 2. No. Difiere, ¿no? Porque aquí, si estamos hablando que estos son los artículos, aquí estamos diciendo que hay 3 artículos. En cambio, acá estamos diciendo que solamente hay 2 artículos. Y si estas fueran los días, estamos diciendo que en la primera matriz hay 2 días y en la tercera matriz tenemos 3 días. Si se dan cuenta que no es lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante saber leer el tamaño de las matrices. ¿Sí? Una matriz, el primer elemento corresponde a las filas y el segundo elemento corresponde a las columnas. Entonces, esta va a ser una matriz que tiene 2 renglones y 3 columnas. Y se lee una matriz de 2 por 3. Acá, esto sería una matriz de 3 por 2, 3 renglones y 2 columnas. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Vamos a hacer esta pequeña actividad. Esas matrices, ¿qué nombre corresponde? Porque la anterior era la matriz cuadrada. Ya, cuando no es una matriz cuadrada se llama matriz rectangular. Ok. Matriz rectangular. Vamos a hacer una pequeña actividad. Van a localizar el componente de una matriz. ¿Sí? Vamos a ver qué tanto estamos entrenados en esto. ¿Quién me puede decir cuál es el componente de la matriz 1, 2? 1. El elemento de la matriz 1, 2. Alzando la mano. 6. ¿Ah? Alzando la El mano. 2. El 2. El 2. El 2. 1, 2. Primera fila. Segunda columna. Me han dicho 2 resultados. ¿Cuál es el elemento 3, 1? 7. 5. ¿Cuál es? 4. A ver, Tenemos varias respuestas. 4. 3. fila 3, columna 1. A ver, anótenlo Cuatro. en el chat. Escriban en el chat. 4. Escriban en el chat. A ver, para el elemento A11, a ver, voy a escribir yo en el chat. 1, 1 o 1, 2. A ver, ya les voy a escribir en el chat. Ustedes escriban cuál es el elemento A12. ¿Cuál es el elemento A12? 2. Escriban ustedes. Vamos a ver cuántas aciertan. Con confianza escriban. Pongan el número directamente. El número que piensen que es el A12. ¿Ya? Vamos, todos. No importa si se equivocan. ¿Ya? Vamos. El elemento 3, 1. 4. Vamos a ver cuál es el elemento A31. 4. ¿Ya? Ahora, el elemento 22. Este está facilito. 6. ¿Ah? El A22. Menos 3. ¿Quién más? 6 dice Kerly. Me equivoqué. A ver.
2, no, sí, -3, -3. ¿Ya? Vamos a ver. El elemento 1, 2 hace referencia al primer renglón de la segunda columna. Entonces es el elemento. ¿Qué elemento hace referencia? 6. Al elemento 6. A ver, vamos a ver cuántos dijeron 6. Kelly dijo 6. Sí. Kelly. Felicidades, Kelly. Ha asimilado la definición. Es la segunda, es la primera fila. Acuérdense, primera fila. ¿Cuál es la primera fila? Esta es la primera fila. Y de esa fila, la segunda columna. ¿Cuál es la segunda columna? Cuentas primera, segunda. Entonces, ¿dónde se intersectan? Estamos haciendo referencia al elemento. Estamos hablando del elemento 1, 2. Vamos a ver la siguiente. Estamos viendo el elemento 3, 1. Vamos a ver, corresponde tercer renglón, este es renglón 1, renglón 2, y este es el renglón 3. Y del tercer renglón corresponde ¿a quién? A la primera columna. Estamos hablando del elemento 7. Vamos a ver cuántos dieron con esa respuesta. Grace. Ella respondió ahorita. A la 3-1. 3-1 dijeron 4. 4, 4, 4, 4, 4. Si ven que esto de aquí al comienzo marea un poquito, pero no se asusten. Esto lo vamos a seguir dominando con la práctica. ¿Ya? Es muy importante que ustedes dominen estos aspectos. Para el elemento A22, segunda fila, segunda columna. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta allí? Podría ser que hagamos otro ejercicio para ver si podemos hacerlo bien. ¿Otro ejercicio de estos? Sí, para... ¿Quieren seguir practicando? Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Ya, lo voy a poner acá, en la misma matriz de acá. ¿Ya? Esta es una matriz de 6 por 6. Voy a copiarla. La voy a copiar acá abajo. Ya, ubiquen el elemento A6, 3. Bueno, ustedes ya saben que es, no lo voy a poner aquí la A mayúscula. Aquí te lo voy a poner grande. Y acá lo voy a poner, ¿sí? Y 3, 6 por 3. Este Pero, elemento, profe, no ¿cuál sé. será? Pero, profe, le faltó el sábado, creo. Viernes. ¿Esta matriz de cuánto es en primer lugar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Identifíqueme ese elemento. Aquí los quiero ver. Estos son temas típicos que yo tomo en el examen. Identifique el valor. ¿Cuál va a ser el valor de esta matriz? Así son los temas que se suelo tomar en los exámenes. Pero falta un renglón, pues, profe. Solo hay 5. ¿Ya? Por eso le digo. ¿Cuál será la respuesta? Correcto, Mario. No existe. Cero. No hay, No pues. existe. Correcto. La respuesta no existe. No aplica. No. ¿Por qué? Porque no tenemos el sexto renglón. ¿Sí? Correcto. Entonces aquí solamente tenemos información hasta el día viernes. Ahora si yo les pongo que identifiquen el elemento. Aquí. ¿3, 4? ¿Cuál será?
El elemento 3, 4. Ya dice 2. Gamboa dice 2, 2. Adriana dice 2. Grace Pulos dice 2. Escriban las respuestas. Tuquinga dijo 3. Escriban el que piensan ustedes que es. Estamos hablando del elemento, acuérdense, la primera identifica la fila, tercera fila, cuarta columna. ¿Ya? ¿Ya escribieron todos? Vamos a ver el elemento 3, 4. Estamos hablando de la tercera fila. Estamos hablando fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Estamos hablando de la fila 4. O sea, cualquiera de estos elementos de la fila 4, estamos hablando del tercero. 1, 2 y 3. Entonces estamos hablando que No, pues corresponde- sí dice que es de la 3. Ah, ya, perdón. Muy La muy 3. bien. Dice 3 por 4. Pues. Por 4. Tercera fila. 1, 2, 3 y 4. Corresponde al 2. ¿Sí? Ahora vamos a poner el elemento 2, 5. Este elemento de 2, 5 corresponde ¿a qué? ¿A ventas de celulares o venta de tecnología? ¿Será celulares o tecnología? ¿A qué corresponderá? A celulares, ¿no? Correcto. ¿Cómo sabemos que es celulares? ¿Y cuántos celulares van a ser? 2 celulares. Y estamos hablando de la segunda fila, 1, 2, por la quinta. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, quinto. Estamos hablando, no le puse control. Ahí estamos hablando. ¿Qué es el intersecto? 2 filas, segunda fila y quinta columna. ¿Sí? Vamos a ver otro. Estamos hablando de ¿a quién hace referencia? 2 por 6. A Mario dice 32. ¿A quién hace referencia el 2 por 6? Grace dice 32. $32. 32. ¿Ya? Dicen 32. Entonces, aquí nosotros tenemos que vamos a estar en la segunda fila, sexta columna. Entonces, estamos hablando que vamos a vender 32 alimentos. 32 alimentos. ¿Sí? Y así es como se leen estas nomenclaturas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de esto?